Bueno, buenas noches. Soy el doctor Alejandro Laselli, eh, médico cirujano cardiovascular, emergentólogo, legista. Eh, Hoy vamos a empezar a hablar de un título bastante importante para todos, sobre todo para el prehospitalario, también algo del intrahospitalario. Esto lo hicimos con un amigo, Germán, como siempre me tengo que guardar los apellidos, en el cual decidimos hacer esto para el prehospitalario, que sé que lo van a necesitar bastante y para nosotros es un honor dárselo a ustedes. Siempre pensamos con una frase que en su afán de ser importantes muchos caminan, pero pocos dejan huellas. Y en nuestro lugar de trabajo pasa eso. Pero seguimos, algunos con muchas ganas de trabajar. ACV es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de sus síntomas y también de los signos, correspondientes usualmente a afección neurológica focal y a veces global, que persisten más de 24 horas o conducen a la muerte, sin otra causa aparente más que la de origen vascular. Eso lo dijo en su definición la OMS, y de acá en más nosotros empezamos a trabajar. El paciente víctima de un ACV es por definición que es un paciente grave. Se trata de un paciente inestable, dinámico, que puede empeorar rápidamente. Eso lo vemos seguido. Que puede ser un paciente lúcido que relate los síntomas sin dificultad hasta un paciente en coma. Siempre nos sorprende mucho el ACV. Así que es la tercera causa de muerte, primera causa de discapacidad en un menos del 40%. La prevalencia va entre los 46 y 66 por 100.000 habitantes año, menores a 45 años. Son los únicos números que le voy pasando. No van a ser muchos, para no ser tedioso. 220 a 998, 100.000 por año, entre 45 y 65 años. Entre 1.800 y 5.063 pacientes, 100.000 por año, mayores a 65. La supervivencia al año en 45 a 74, el rango etario de 45 a 74, un 5%, periodo 80, con una influencia del 57%. La incidencia es de 150 a 250 casos por 10.000 habitantes, año. 150.000 pacientes fallecen por año de ACV, 100.000 casos nuevos por año y 25% sufren un nuevo se deterioran. Cuando hablamos de ACV queremos hacer una clasificación temporal. Todos conocemos el ataque isquémico transitorio, el AIT. Son episodios de disminución, alteración neurológica focal de breve duración con recuperación total del paciente en menos de 24 horas, no existiendo necrosis del parénquima cerebral. La nueva definición propuesta para el AIT es un episodio breve de disfunción neurológica causada por un trastorno isquémico focal cerebral o retinal
con duración menor a 1 hora. El ictus establecido, el déficit neurológico focal es relativamente estable o evoluciona de manera gradual hacia la mejoría y lleva más de 24 a 48 horas de evolución. El déficit neurológico isquémico reversible, cuando este dura más de 24 horas, desaparece en menos de 4 semanas con o sin secuelas. El ictus progresivo o en evolución es el que sigue con empeoramiento de los síntomas focales durante las horas siguientes de su instauración. Siempre decimos que el tiempo es cerebro. Si nosotros hacemos la comparación de un árbol frondoso lleno de hojas verdes, vamos viendo que ese árbol se va poniendo con hojas amarillas, va perdiendo sus hojas, hasta llegar a las hojas rojas que se pierden totalmente. Creo que es una explicación bastante lógica y más que correcta. Quería avisarles que aquel que tenga dudas con la de los números me lo escribe por un comentario y enseguida tratamos de explicarlo nuevamente. No hay ninguna dificultad. Solo espero que si hay algún interesado lo haga, porque es bueno tenerlo para todos nosotros. El ACV isquémico, su fisiopatología es la disminución sostenida de su flujo sanguíneo cerebral que provoca en el área afectada hipoxia y alteraciones metabólicas. Si esto persiste, se instaura el infarto cerebral. Existe un periodo denominado área de penumbra isquémica, donde el tejido con falta de irrigación no es funcionante, pero es aún viable si se recuperan las condiciones de ese flujo sanguíneo cerebral. Es bastante importante eso para tener en cuenta. El efecto de la disminución de ese flujo sanguíneo cerebral, tenemos que la isquemia medida en mililitros por gramos y minutos, de 50 a 55 y llegando hasta los 25, se produce una isquemia. Llegando hasta esos 25 a 15, se percibe la famosa penumbra. Si es normal entre los 50 y 55, se puede producir a los 25 minutos un edema con un aumento de lactato, pérdida de actividad eléctrica cerebral, falla de la bomba sodio-potasio de ATPs y puede haber muerte cerebral. El otro con la penumbra nos puede llevar al infarto. Lo que sí, con esto, vemos que hay zonas de áreas isquémicas donde el flujo sanguíneo normal, que es de 50 mililitros minutos por 100 gramos, la zona de penumbra va entre 12 y 18 y la zona del infarto mayor a 12, siempre midiendo en mililitros, minutos, que no lo hacemos nosotros, y menos en la urgencia. Pero es lo que va sucediendo interiormente en los pacientes. De los subtipos que tenemos, está el trombótico. El trombo crece sobre la placa aterosclerótica u otra alteración del vaso afectado. Y la estenosis previa o estado de hipercoagulabilidad. Esa hipercoagulabilidad, bueno, todos me entienden. Me trabé con la hipercoagulabilidad. Está el embólico, que es una oclusión de un émbolo originado en la arteria
También está el cardioembolia, que es la circulación venosa pasando por el ventrículo izquierdo, que es paradojal, y el hemodinámico, infartos de vascularización limítrofe, infartos de frontera, cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye por debajo de punto crítico. Están en todo su derecho a cargarme cuando quieran por la trabada que me pegué en esa palabra de hipercoagulabilidad. No podía salir. Aterosclerosis de gran vaso, causa más frecuente, de 15 a 40%. La estenosis arterial es mayor al 50%. Habitualmente en los puntos de ramificación arterial. La clínica tenemos soplos arteriales, enfermedad coronaria, arteriopatía periférica, AIT previos en el mismo territorio. Los exámenes complementarios son Doppler, angioresonancia magnética, angiografía, el infarto lobular cerebral o cerebeloso troncal, cortical o subcortical es mayor al 1.5 centímetros de diámetro con ausencia de una fuente cardioembólica. La cardioembolia causa del 15 al 30%, evidencia de una fuente cardíaca de embolia clínica, el ejemplo de la fibrilación auricular, o por imágenes, el trombo venoso o arterial. Brusca instalación en el paciente en actividad, infarto cerebral o cerebeloso, cortical o córtico subcortical, mayor a 1.5 centímetros. Hay ausencia de la aterosclerosis de grandes vasos. El AIT es diferente en territorios que apoyan el diagnóstico. Me sigo riendo solo de la palabra que me recontratrabé. Pero bueno, todos me conocen, así que no tienen problema en decirme o preguntarme. Tenemos también la oclusión de pequeños vasos. Genera síndromes lacunares, lesión cerebral profunda subcortical o troncal, menor al 1.5 centímetros. La oclusión en el territorio de distribución de las arterias perforantes del cerebro, la lenticuloestriada, la tálamo perforante o paramediana del tronco cerebral, nunca producen síntomas corticales. Hay ausencia de aterosclerosis de grandes vasos y cardioembolia. La diabetes y la hipertensión apoyan el diagnóstico. Tenemos síndromes que no se los voy a nombrar, pero no se los voy a andar explicando para poder llegar a lo nuestro, que es lo más importante, que es lo prehospitalario. Síndrome motor puro, síndrome sensitivo motor, síndrome sensitivo puro, síndrome de ataxia hemiparesia. Cuando a este sí se lo voy a hablar, cuando caracterizado por una paresia de grado variable y no armónica de predominio crural y gran ataxia en zona de braquio ipsilateral. La disartria, mano torpe, cuando caracterizado por disartria y disfagia, generado con paresia facial, velopalatina y lingual, todo de tipo central, por supuesto, como torpeza de la mano ipsilateral a las lesiones ya descritas. Cuando nosotros vamos viendo esto, llegamos que a la ACV de otra etiología determinada, causa inhabitual, pueden ser las valvulopatías, yo las he tenido, no yo, sino pacientes que estaban esperando para la cirugía cardiovascular, vasculopatías no escleróticas, causas hematológicas, estado de hipercoagulabilidad, me salió bien, infecciosas, inflamatorias y el hipoflujo. Infarto cerebral de causa inhabitual, la verdad que no
son muchas y la verdad que no, para nosotros no tanto nos sirve, sino sirve más para lo que es el intrahospitalario. Vamos a hablar del ACV hemorrágico, la clasificación, que puede ser primario o secundario. El primario se origina por ruptura espontánea de pequeños vasos dañados por hipertensión arterial. Y el secundario, del 20 a 30%, se asocian con malformaciones arteriovenosas, aneurismas, tumores cerebrales y coagulopatías. Cuando hablamos de la hemorragia intracerebral focal hipertensiva, provoca degeneración arteriolar secundaria, necrosis fibrinoide e hialinosis que ocasiona microneurismas. Esa ruptura de los microneurismas provocan hemorragias intraparenquimatosas profundas, preferentemente localizadas en las ramas perforantes de las arterias o de la coroidea anterior. La evolución clínica de estos pacientes, y acá empieza un poco lo que nos interesa a nosotros. La evolución clínica, por ejemplo, en la anamnesis, se debe preguntar por hora de inicio de los síntomas. Si el paciente despierta con la clínica, interesa saber la última hora en la que fue visto asintomático y evaluar factores de riesgo. Factores de riesgo: HTA, como siempre, hipertensión, de importancia ya que presenta el 70% del riesgo vascular. La diabetes duplica la posibilidad de desarrollar eventos isquémicos cerebrales. Las dislipemias, hay correlación confirmada por Doppler entre la elevación de lípidos y la incidencia de ateroma. La enfermedad cardíaca, la fibrilación auricular con o sin valvulopatía asociada, el infarto, tabaco, alcohol, antecedentes familiares, personales de eventos isquémicos previos, anticonceptivos orales por su relación con estados de hipercoagulabilidad, drogas estimulantes, la cocaína y anfetamina. Cada vez que digo esta palabra recuerdo la primera vez que la repetí y me sigo riendo, pero les pido disculpas. El examen físico, los signos vitales, estado de conciencia, articulación de la palabra o el lenguaje. Esto sí ya es para nosotros en la calle, para tenerlo en claro. Pares craneales, evaluar pupilas, movimientos oculares, facial, reflejo nauseoso. Fuerza muscular en miembros, asimetría, paresia, leve, moderada o severa, plejía, tono muscular. Reflejos osteotendinosos, cutáneos y abdominales, signo piramidal, Babinski y sucedáneos, clonus, etc. Examen cardiovascular, pulso arrítmico, asimetría de pulsos, soplos carotídeos y soplos cardíacos. La alteración de la conciencia, paresia, plejía, de uno o más miembros, déficit sensitivo, asimetría facial, incoordinación, ataxia, náuseas, vómitos, cefalea, vértigo, diplopía, afasias, convulsiones, disartria, pérdida visual total o parcial. Como siempre decimos, el tiempo es cerebro. Cuanto más rápido y adecuadamente se actúe, mayor será la posibilidad de que el paciente sobreviva con secuelas mínimas o sin ellas. La cadena que tenemos de supervivencia del ACV es primero que nada la detección, luego el despacho, el delivery, o sea el transporte, el ingreso, los datos clínicos,
bien detallados, decisión clínica y drogas. Acá viene lo que les va a interesar a ustedes. ¿Cómo manejamos prehospitalariamente al paciente con una ACV? Primero que nada, la detección, educación del paciente y la comunidad. Por eso dije que las charlas, algunas son médicas puras quizás, pero otras sirven para la comunidad, para estar atento con algunas cosas. El 85% de los ACV se origina en el ámbito familiar. Síntomas de alarma y campañas de educación pública. Súbita debilidad del paciente. Entumecimiento de la cara, brazo, pierna, de un lado del cuerpo. Súbita disminución o pérdida de visión, particularmente de un ojo. Pérdida de palabra o dificultad para hablar o comprender el lenguaje. Súbita cefalea con o sin causa aparente. Vértigo inexplicable, inestabilidad o súbita caída, especialmente junto con cualquiera de los síntomas previos. Esto, no se olviden que habíamos hecho una cadena en la cual estaba el despacho también, que es la activación del sistema de emergencias médicas y envío del auxilio. Las víctimas deben estar informadas del número telefónico a llamar para activar el sistema. La utilización redujo la demora en la consulta. Todo el sistema de emergencia médica, sobre todo nosotros que trabajamos en Cava, tiene que ser entrenado en el manejo de esta patología y debe dar prioridad a los llamados por presunto ACV, como lo harían con un politraumatizado o el IAM. Siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta, que son patologías habituales. En la identificación del ACV por personal médico, o sea, nosotros, hay que ver las escalas prehospitalarias de Cincinnati y de Los Ángeles, que es generalmente la clase 2B. Esas son tablas que uno las tendría que tener en su memoria, o si no las tiene en la memoria, tenerlas escritas o sacarle una fotocopia para verlas en un instante. Se basan fundamentalmente en presencia de asimetría motora. La asimetría facial haga que el paciente muestre los dientes, nos tiene que mostrar los dientes normal, de ambos lados de la cara se ven igual. Anormal, un lado de la cara no se mueve igual que el otro. Caída del brazo, el paciente debe mantener extendidos los brazos hacia adelante, con los ojos cerrados. Normal. Ambos brazos se mueven o no se mueven nada. Anormal, un brazo se cae hacia abajo respecto al otro. El lenguaje, hágale decir al paciente, ¿usted puede enseñar a un perro viejo nuevos trucos? Por ejemplo, le estoy dando un ejemplo a ustedes. El perro viejo que habíamos dicho, nuevos trucos. Es normal que el paciente use palabras correctas sin farfular nada. El anormal, el paciente farfula palabras, usa palabras inadecuadas o no puede hablar. Es importante la edad. Mayores a 45 años, ausencia de crisis convulsiva o antecedentes de epilepsia, duración de los síntomas menor a 24 horas, no postrado en silla, no postrado o en silla de ruedas. La glucosa entre 60 y 400 miligramos. El examen clínico, asimetría de fuerzas en brazos, examen clínico, asimetría de fuerza en manos, examen clínico, asimetría facial. Como le fui explicando en la anterior. El manejo prehospitalario de la ACV, el delivery es el transporte del paciente.
Metas del manejo prehospitalario son rápida identificación del ACV, apoyo de las funciones vitales, transporte a centro especializado, manejo de las complicaciones durante el traslado y notificación de preingreso al centro receptor. Ya sé que muchos van a preguntarme, van a decirme que nunca hay centros especializados para esto. Uno de ellos es el Hospital Ramos Mejía, pero siempre le dicen que lo lleven al hospital y tratemos de compensar. Pero bueno, son opiniones encontradas esas. Tenemos el A, B, C y glucemia. C más grande, que es la circulación del paciente. Acá lo más importante es la circulación del paciente. Las conclusiones y objetivos es la emergencia médica, la identificación del paciente con ACV, activación del sistema de emergencia de la CABA 107. Despachantes del servicio de emergencia, nuestros grandes colaboradores de la central operativa, deben reconocerlo y despacharlo con la misma prioridad que un infarto. Los programas educacionales de la comunidad, que el sistema los hace, en varios se trabajan en los CGP y en un montón de lugares. Programas educacionales para profesionales médicos y no médicos, traslados a centro especializado para el mejor manejo del ACV. Tenemos un centro de stroke en el Hospital Ramos Mejía, lo aclaré recién. El otro día nos pasó, a mí y a una doctora, fuimos y el centro de stroke no le funcionaba el tomógrafo. Entonces tuvimos que sacar una tomografía en un hospital, el Hospital Pena. Fuimos al centro de stroke, ya el centro de stroke no tenía las posibilidades para revertir la situación, entonces lo tuvimos que llevar al Hospital Argerich para poderlo internar. Pero bueno, son las cosas que nos pasan en la calle todos los días. Instrucciones previas al arribo a la unidad de emergencia, diagnóstico y tratamiento de aquellas condiciones clínicas reversibles o que necesiten una inmediata resolución dada su inestabilidad, porque no se olviden que progresa rápido, algunos, otros progresan un poco más lento, pero cuando progresan son inestables. El delivery o transporte, metas del manejo prehospitalario son rápida identificación de la ACV, apoyo a las funciones vitales, fundamental, transporte al centro especializado, manejo de las complicaciones durante el traslado y la notificación en el preingreso al centro receptor con la mayor claridad posible para que después no digan que vamos y llevamos paciente, cargamos y llevamos. No, tratemos de llevarlo con la mayor cantidad de datos posibles. La escala prehospitalaria del ACV de Cincinnati identifica a un alto porcentaje de pacientes con ACV agudo, evaluando solo 3 signos físicos: asimetría facial, descenso del brazo y lenguaje anormal. Si se observa uno de estos signos, la probabilidad de que este paciente esté sufriendo un ACV isquémico es del 72%. Si detectan los 3 signos, la probabilidad supera los 85%. Cuando súbita debilidad, entumecimiento de la cara, brazo, pierna de un lado del cuerpo, súbita disminución o pérdida de visión, particularmente de un ojo, pérdida de la palabra o dificultad para hablar o comprender el lenguaje, súbita cefalea con o sin causa aparente, vértigo inexplicable, inestabilidad o súbita caída, especialmente junto con cualquiera de los síntomas previos. Por eso tenemos algunas cuantas cosas para llenar en nuestra historia como para pasar una buena historia clínica, para que pueda el paciente tener grandes posibilidades. Les voy a dar unos cuantos diagnósticos diferenciales. El síncope, la crisis convulsiva con parálisis de TOD, migraña con aura, tumores, vértigo. Lo metabólico, la hipoglucemia. Importantísima,
es un diagnóstico diferencial de los más importantes de todos. La hiponatremia. Trastornos aislados como disfagia y disartria. Los estudios iniciales, laboratorio, hemograma, glucemia, ionograma, ya esto se empieza a encargar la parte intrahospitalaria, pero se los digo para que lo vayamos sabiendo. Electroencefalograma, TAC de cerebro simple, para estudio de forma diferida de ecodoppler de vasos de cuello, importantísimo, y el ecocardiograma en pacientes seleccionados. En pacientes seleccionados hacemos resonancia magnética. La TAC diferencia la isquemia de la hemorragia. Es importantísimo. Los signos tempranos de infarto no estructurado, la arteria siliana espontáneamente está hiperdensa. Hay borramiento de los límites de los núcleos lenticulares. Esas son cosas que a nosotros en el prehospitalario no nos interesa mucho. No es que no nos interese, sino que ya no estamos. Pero es importante saberlo por si alguno en algún momento circula por adentro de un hospital. Hay que tener en cuenta también el borramiento de los surcos intercisurales corticales. La resonancia magnética nuclear es más sensible que la TAC. Puede mostrar más temprana las áreas infartadas, con secuencias de difusión, diferencia de imágenes agudas de imágenes viejas. El tratamiento son medidas generales. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea, mantener al paciente con cabecera a 45 grados, si no hay deterioro del sensorio, con saturación menor al 90%, aportar oxígeno, evitar hipoxia o hipercapnia, y la intubación orotraqueal es con un globo de 8 o menor a 8. Control de hidroelectrolitos, evitar la venopunción siempre en lo posible del miembro que está parético, a menos que sea inevitable. Siempre el aporte de suero fisiológico para evitar la sobrecarga de volumen y evitar la hiponatremia por edema cerebral. Control de glucosa. Si hay hipoglucemia, se trata con infusión de glucosa, único caso permitido para la administración en una ACV. Mantener la glucemia por debajo de 150 a 200. Si los registros son elevados, realizar correcciones con insulina corriente. La nutrición, examinar la función del glutorio del paciente. Ante disfagia, disminución del nivel de conciencia o presencia de vómitos, no se administrará la alimentación por vía oral, sino que se colocará una sonda K8 o una sonda nasogástrica. La tensión arterial en las primeras 48 horas, el paciente debe estar hipertenso, mantener una TAM, una tensión arterial media, entre 100 y 130 para aumentar el flujo cerebral y evitar que se extienda el área de necrosis. Si TAM menor a 100, expandir con cristaloides o vasopresores. Esto ya se lo vuelvo a repetir, amigos, que es más que nada para cuando nosotros estamos ya dentro de un hospital, porque hay muchos compañeros que también trabajan adentro de los hospitales y esto les puede servir. Después de las 48 horas, empezar a titular drogas antihipertensivas de forma progresiva. El descenso de la TA cuando el ACV isquémico tiene una tensión arterial sistólica mayor a 220 y una tensión arterial diastólica mayor a 120 y el ACV hemorrágico está con una TA sistólica de 180 y una TA diastólica de 105, las drogas que necesitamos en este caso son el labetalol y el nitroprusidato. Cuando la TA está a 180 a 100, sí va a recibir trombolíticos. Por eso esto le vuelvo siempre a repetir, esto es cuando hagamos alguna rotación
por adentro del hospital. Hay muchos compañeros nuestros que trabajan en ellos. Es bueno que lo sepan, porque si quedan solos por ahí está bastante difícil la situación. Control de temperatura. Debe ser menor a 37.5 de mal pronóstico. Dar antipiréticos. La profilaxis del tromboembolismo pulmonar. Heparina e inmovilización precoz del paciente. Los agentes antiagregantes, la aspirina, a las 24 o 48 horas del ACV, después del stroke, reduce el riesgo de muerte. Y la disabilidad con una dosis inicial de 325 miligramos. Uso de agentes antiplaquetarios no está recomendado. El magnesio, corticoide, vasodilatadores no están recomendados. Después están los activadores del plasminógeno. Y con esto cierro. Sé que por ahí es una de nuestras más largas charlas, ¿sí? Ya lo estoy viendo que es una de nuestras más largas charlas. Ojalá la puedan leer, porque les va a servir. Les va a servir tanto a los muchachos que trabajan, que van al SAME, se me escapó, al sistema de emergencia de la ciudad de Buenos Aires a hacer guardias, pero trabajan adentro de los hospitales. Y quisiera que también tengan en cuenta cuando están en sus hospitales, por eso le largué unos datos y esperemos que les sean útiles. Un abrazo a todos y disculpen que haya sido un poco más larga. Ojalá los entusiasme y la puedan leer toda, escuchar, y porque para mí tiene mucho valor tratar de transmitírselo para que tengamos un mayor conocimiento en la vida pública, y ya dije, dentro de los hospitales. Buenas noches. Los quiero a todos mucho por seguirme. Gracias a mi equipo que tanto me ayudó. Gracias a Germán. Y bueno, Central Operativa y a todos.